Nosotros vamos a hablar ahora de impuestos, ¿sí? En un país en el que pareciera que ya no hay más lugar para impuestos, bueno, algunas novedades y vamos a recordar lo que en diversos mensajes decía el presidente Mauricio Macri sobre este tema. Tenemos que trabajar juntos, que es bajar los impuestos, porque los impuestos nos están matando a los argentinos individualmente. Tenemos que ponernos las pilas para que bajen los impuestos en la Argentina. Les quiero pedir a todos los municipios y gobiernos provinciales que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos. Tenemos que sacar esta mochila de un Estado que gasta más de lo que tenemos, porque no podemos pagar un impuesto nuevo más. Es más, tenemos que ir reduciendo los impuestos. Es difícil encontrar un país que tenga impuestos más altos que la Argentina. Entonces no se puede cobrar más impuestos. Hay que ir hacia la baja de impuestos. Y además todos queremos en el tiempo cada vez pagar menos impuestos. Pagamos impuestos demasiado altos, demasiado caros. Tenemos el sistema impositivo de los más caros del mundo, más altos del mundo. Entonces nosotros no podemos pagar más impuestos, tenemos que pagar menos impuestos en el tiempo para que haya más trabajo de calidad para la gente. Lamentablemente, una parte de lograr el déficit cero el año que viene tiene que ver con aumento de los impuestos y una parte con reducción del gasto. Vamos a recibir a nuestro invitado, que es tributarista y nos va a ayudar a entender todo esto que está pasando. Bienvenido, Ricardo Sosa, socio de Lisicki, Litvin y Asociados. Gracias por estar aquí. La primera pregunta tiene que ver con esto que plantea el presidente. Honestidad brutal. Ahora, en el momento de los hechos, los impuestos cada vez son más. Sí, acá hay un grave problema en Argentina, que es el elevado nivel de gasto público, que en el presupuesto del 2019 se reduce el déficit en un 50%, se reduce por una reducción esperada del gasto, vamos a ver si se cumple, pero a la vez también hay un 50% de reducción de déficit por un incremento de ingresos que se da justamente por un incremento en los impuestos. Claro. Hoy escuchábamos el anuncio en realidad no de la gobernadora Vidal, sino lo que fue la presentación oficial del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que habitualmente llega para estas fechas, y allí aparece la reducción del impuesto a los ingresos brutos, que es parte del acuerdo que se firmó entre las provincias y la Nación, pero por otro lado un aumento del impuesto inmobiliario de aproximadamente un 38%. Lo que nos devuelven por un lado nos lo quitan por otro. Sí, la realidad es que en el consenso fiscal, que fue parte del acuerdo entre el gobierno federal, digamos, y las provincias, estaba previsto lo que ahora se ha creado, que es un organismo federal para el revalúo inmobiliario, que va a ajustar a nivel en todas las provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Sí. La provincia de Buenos Aires ya se adelantó con un revalúo propio que no obedece a los procedimientos y métodos que va a establecer este órgano federal. Pero es cierto, si bien hubo una baja de impuestos a los bienes personales por un lado, por otro lado va a haber un incremento del impuesto inmobiliario, que ya estaba previsto en el consenso fiscal. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ya ha pasado casi un año desde la firma del consenso ahora, y ahora empiezan a aparecer estas novedades. En el caso de bienes personales, recién lo mencionaba, se está discutiendo en el Senado de la Nación y hay un proyecto del senador Pichetto relacionado con contemplar determinadas cuestiones que no estaban contempladas en la media sesión de diputados. Por ejemplo, una vivienda única de alguien con un departamento no demasiado valioso, valuado en $50.000 aproximadamente, iba a pagar bienes personales con lo que se había aprobado. Sí. Ven desde el tributarismo, desde el lugar de saber de ustedes, ¿con buenos ojos que sea este el proyecto que salga o sigue siendo un mal proyecto el del Senado? Yo creo que es una buena medida, es un alivio porque lo que exime es la vivienda única de las personas y el impuesto a los bienes personales debe contemplar ciertas situaciones de las personas, ¿no? Un impuesto directo que tiene que contemplar la real situación de las personas. Y suena un poco excesivo que se grave la vivienda donde viven. Claro. Que eso quede al margen de la tributación. Sería, haciendo un paralelismo con el impuesto a las ganancias, como el mínimo no imponible, es decir, una determinada capacidad contributiva que queda fuera del alcance del fisco. Yo lo veo con buenos ojos. Los ingresos brutos, el impuesto a las ganancias, el impuesto a cheques, son todos impuestos que verdaderamente uno los siente como un castigo, ¿no? Uno no siente que está pagando para la devolución de algo que efectivamente llegue a la sociedad. En ese contexto, ¿tenemos alguna posibilidad de salida de estos impuestos que terminan siendo distorsivos, aunque recaudatorios y en buena medida para el gobierno? La posibilidad de salida, por supuesto que existe. La realidad es que debe haber una progresiva disminución del gasto público. Eso requiere fundamentalmente una disminución del empleo público. Es una carga muy alta y que nuestro país sea más eficiente y más productivo, cosa que lleva
no se logra de la noche a la mañana, pero creo que esa es la salida real. Hoy hay una carga muy pesada que es difícil de disminuir de un día para el otro. Hay otro proyecto que hoy estuvo prácticamente en boca de todos y que seguramente va a traer muchas discusiones y que es el impuesto a las ganancias en la venta o en la transacción de venta de inmuebles, compraventa de inmuebles. Sí. Digo, para poner un ejemplo chiquitito, si uno tiene un departamento de $80.000 y producto de la variación de precios del mercado inmobiliario lo vende a 90, debería pagar ganancias por esos $10.000 de más que se supone que ganó, ¿no? Entre comillas. Sí. Digo, esto va a traer cola seguramente, ¿no? El problema, bueno, eso es idéntico al revalúo inmobiliario, porque es algo que ya estaba previsto en la reforma fiscal del año pasado. Lo que ocurrió es que el decreto reglamentario salió ahora, y ya todos nos habíamos olvidado de que eso estaba grabado en la ley, está incluido. Claro. La realidad es que el impuesto a las ganancias es el mejor de los impuestos en el mundo. Lo que ocurre en Argentina es que, bueno, todos tienen la percepción de que no recibimos, la mayoría, no voy a decir todos, no recibimos a cambio algo equitativo o un igual servicio. No ha tenido mucha resistencia, es el 15% para la ganancia de venta de inmuebles. Sí. Lo que es la verdad es que está incluido en la estructura de todos los países del mundo, una ganancia de capital, para inmuebles que no sean vivienda propia. Vivienda propia, exacto. No es una alícuota elevada. Lo que ocurrió en la Argentina históricamente es que no se ajusta al costo. Entonces, una persona que compra un inmueble a un costo de $100.000, siguiendo el ejemplo que dabas, supongamos que lo vende a $100.000 en 3, 4 años, o sea, medido en moneda fuerte no ganó nada, y sin embargo, medido en pesos, puede haber ganado de mucho por la devaluación de la moneda argentina. Ahí está Ese es el problema más grave, digamos. Ante la gran carga impositiva, ya un impuesto más genera mucha resistencia. La gente está con la piel muy sensible. Ricardo, muchísimas gracias por haber venido. Un placer haberte tenido aquí. Por favor, gracias por invitarme.